Demarraje en ACUP Radio. Demarraje, la medalla de oro en el Mundial de ACUP Radio, donde encuentras toda la actualidad ciclista con la mejor grupeta. Hablamos con una de las ciclistas que ha estado en este Campeonato de España. Quizás, ha terminado top 10, un resultado destacable, pero más allá del resultado queríamos y teníamos muchas ganas de conocer a la ciclista Nobel. Ahora diremos por qué lo de Nobel, pero a la ciclista. Lo primero que voy a hacer es saludarla. Lidia Iglesias, muy buenas. Hola, buenos días. Decía que octava en el Campeonato de España, en la prueba en línea. Imagino que te vuelves muy contenta, ¿no? Sí, la verdad es que es un resultado inesperado, que eso, me lo dicen hace 2 días si hubiese firmado y eso, muy, muy contenta. Si no me equivoco, si no tengo mal apuntado, ¿puede ser que era tu segunda carrera en el ciclismo? Sí, bueno, la tercera, pero terminadas 2, así que sí. No tenía yo apuntada la tercera, me parece que te tenía apuntada en la Durango, pero no tenía No, corrí, salí también en Pamplona, en la carrera, la del viernes, y luego también estuve en la Rabasterra, corrí. Ah, pues mira, la que tenía apuntada era la de Navarra, no la de Vale. la del Torneo Euskaldun. Sí. En todo caso, te pregunto, era tu tercera carrera, ¿cuál era tu objetivo? ¿Con qué objetivo llegas a los campeonatos de España? Me imagino que lo has superado ampliamente. Sí, no, el objetivo, de los campeonatos de España y de toda la temporada era mejorar y sobre todo aprender, porque eso, al final acabo de empezar y sí que estamos entrenando y sí que estamos haciendo las cosas bien, pero al final el ir en un pelotón, el saberme mover en carrera, pues no lo he hecho nunca. Y mi objetivo este año es ese, y era pues aprender y saber colocarme y hacer lo que pudiera. No había para nada un objetivo de ni top 10, ni top 20, ni top 30, era acabar si podía y ver cómo estaba. Y para nada esperábamos. Bueno, yo no me lo esperaba y creo que en el equipo no lo esperábamos, así que muy, muy contentos. Precisamente moverse en pelotón quizás sea de lo más complicado, ¿no? Para sobre todo quienes venís de otros deportes. Me acuerdo de Sara Pérez, que viene el triatlón y nos lo comentaba, y creo que en alguna vez lo ha comentado ella. Dice, me cuesta moverme en el pelotón. ¿Cómo te encuentras tú en el pelotón? ¿Cómo de cerca van las corredoras? Sí, la verdad es que, eso era lo que más miedo me daba cuando decidí empezar con esto y todo, era como la tarea ahí que sabía que iba a tener, y la verdad es que bastante mejor de lo que pensaba que sería, pero sí que gasto mucho estrés allí dentro y estoy a 1000 ojos, porque al final eso, no tienes la confianza, no lo has hecho nunca y eso estresa mucho. Y luego, por ejemplo, justo ahí en Jaén, en el campeonato, había una parte muy técnica con el pavé y todo, que yo a eso sí que no estaba nada acostumbrada y ahí perdía mucho. Y luego eso lo pagaba, y para no perder rueda del grupo al que iba tenía que apretar mucho y así. Y yo sé que así me desgastaba un montón, pero eso es ir haciendo y cuantas más carreras haga, supongo que aprenderé a ir ahí dentro. La verdad, y luego también tuve mucha suerte este campeonato, porque Ainara, la del equipo, me ayudó un montón, y las 2 primeras vueltas que hicimos así más en grupo, la tuve ahí siempre y siempre diciéndome y siempre ayudándome. Y, no hubiese hecho la carrera que hice sin Ainara en esas 2 primeras vueltas. Precisamente te iba a preguntar por un poquito en general el campeonato para ir cerrando ya con la prueba, porque lo decía, ¿no? Queremos conocerte. Siempre cuando entrevistamos a algún ciclista por primera vez lo conocemos un poquito más en profundidad, pero en tu caso queremos conocer un poco el deporte del que vienes, que es el esquí de fondo. Así que voy a cerrar ya con los campeonatos. Igual me lo has ido respondiendo ya. ¿Qué sensaciones te ibas encontrando a lo largo de la prueba? ¿Cómo te notabas que iba evolucionando el cuerpo? Sí, salimos y de verdad que tal cual salimos dentro del pueblo y viendo lo técnico que era, te prometo que pensé, hoy no termino. O sea, hoy aquí dentro no termino. Y nada, luego cuando salimos de la parte de adoquín y todo, me cogí eso, fui a Rueda de Nara, ahí de Ainara, me supo llevar muy bien. Y bueno, en la primera subida ya hubo unas capadas, se fueron por adelante, yo me quedé en el grupo de atrás
con las otras 2 chicas del equipo, Sandra estaba adelante y nada, yo ahí iba a sobrevivir, iba como podía y sin pensar pues ni en cazar ni en nada. Y fue en la segunda vuelta en la que yo me encontré muy bien subiendo, ahí se rompió un poco todo, pillamos al grupo de delante y pude coger el grupo con el que luego terminé la carrera prácticamente. Y yo, o sea, ahora analizando un poco la carrera, creo que o sea, que me supe colocar bien en la segunda subida, la sufrí muchísimo, pero fue lo que me hizo llegar hasta allí y ya aguantar luego como pude con el grupo. Decía que vienes del ciclismo, vienes al ciclismo desde el esquí de fondo. ¿Ha sido muy grande el cambio? Sí, bueno, al final, pues eso, son deportes diferentes. Sí que estoy muy habituada a la competición, al entrenamiento, a la disciplina de eso, de ser profesional, porque llevo desde muy jovencita con el esquí de fondo y en el equipo nacional he estado 4 años. Pero eso, al final son deportes diferentes, formas de entrenar diferentes y competiciones totalmente diferentes. El esfuerzo, sí que el esquí de fondo es muy duro, pero son esfuerzos mucho más cortos. Yo las carreras más largas que hacía y que no se solían hacer eran de 2 horas, pero una carrera normal para mí eran 40 minutos. Y eso sí, son 40 minutos súper intensos, sin parar, y en cambio el ciclismo, pues eso, son 3 horas que a mí los descansos me ayudaban un montón porque eso, sí que sé ir a esa intensidad, pero el poder contar con los descansos me ayudaba mucho. Te iba a preguntar precisamente por parte de lo que estabas diciendo, ¿no? Un poquito las diferencias, pero antes igual te pongo en un compromiso. Igual la pregunta que te hago es tan ambigua o tan grande que dices, Sí. Es complicado resumirlo. Pero para los que somos unos paletos en el esquí, que no sabemos de qué va, a grosso modo, ¿cómo nos definirías el esquí de fondo? Como digo, precisamente querría introducir la siguiente pregunta, conociendo un poquito más el deporte, ¿no? El esquí de fondo. Sí, bueno, el esquí de fondo, así lo más diferente al ciclismo es la estructura, o sea, funcionamos por nacionalidades, se compite por equipos nacionales, no es como en el ciclismo que tienes equipos. Entonces, pues eso, yo competía por España, estuve en las selecciones 4 años y nada, el esquí de fondo tiene 2 estilos, está el estilo clásico y el estilo patinador. Todos los corredores corremos las dos y normalmente son las carreras de Copa Europa, y así que es el circuito que hacía yo, es el viernes sprint, sábado larga distancia clásico y domingo patinador. Y entonces son siempre 3 días de carreras y eso con diferentes kilómetros, con diferentes circuitos y carreras que normalmente duran eso, 40 minutos así, y el sprint, por ejemplo, es de 3 minutos, pero con intensidad muy alta. Y decía que yo quería conocer un poquito más el deporte para introducir la siguiente pregunta, y es que cuando fichabas, una de las frases que decías, creo que ambos deportes, ciclismo y esquí de fondo, eran como hermanos, ¿no? ¿Son tan parecidos como los esperabas? Bueno, eso es lo que siempre había oído. Yo sí que entrenaba mucho con la bici en verano porque al final en verano para el esquí de fondo me interesa meter muchas horas y la mejor forma que teníamos era la bici. Y siempre era algo que me había gustado y que eso que tenía, pero para nada pensaba que podría llegar a estar ahora en un equipo, ni mucho menos. Y eso sí que son hermanos en el sentido, pues eso, se sufre mucho en los dos, eso por supuesto, y luego a la hora de, por ejemplo, en las carreras de fondo que no son contrarreloj, que salimos todos juntos, el luchar por la posición es muy parecido, o sea, el saber moverte, las tácticas y todo, pero claro, al final yo con los esquís, como aquel que dice, hacía un poco lo que quería para colocarme y para moverme, y con la bici pues me falta eso aún. No hemos hablado de la diferencia más clara y más palpable, la temperatura. No sé a qué temperaturas habrás competido en esquí, pero seguro que muchas más bajas, y sobre todo precisamente que en los campeonatos de este fin de semana. Sí, yo estos campeonatos sabía que si a mí, o sea, que se me iban a hacer duros, pero que se me iban a hacer aún más duros por la temperatura, porque yo sí que estoy acostumbrada al esfuerzo y todo lo que quieras, pero yo he llegado a competir a menos 17 grados, pero a 40 nunca. Y sabía que estos campeonatos de España iban a ser muy duros para mí por eso, pero ya con un poco en vista a eso, he estado todo el mes entrenando en calor, intentando salir en las horas de calor y eso para habituar un poco al cuerpo porque ya contaba con eso. Y la verdad es que
que muy bien, que tampoco lo sufrí tanto el calor en Jaén este año. Me has dejado estupefacto, yo creo, ¿eh? ¿Cómo se puede competir a 17 bajo cero? Sí, entiendo que con mucha ropa, pero claro, tampoco te puedes poner mucha No te por el creas, ¿eh? peso. Se puede, y con las mallas y la parte de arriba, pero eso es que al final bueno, se pasa mucho frío, evidentemente, pero como estás todo el rato moviéndote, las carreras de fondo es que es eso, no, bueno, las bajadas descansas un poco, pero casi ni eso, porque tienes que empujar y no te da tiempo a pasar frío. Entonces, Así que... la pregunta frío o calor encima de la bici no te la hacemos. Creo que No. sabemos la respuesta. Te vuelvo ahora ya sí un poquito más al ciclismo. Nos lo has comentado antes también. No sé si ese era el objetivo principal para este año y lo sigue siendo, el adaptarte al ciclismo y el saber desenvolverte en las carreras. Sí, bueno, sí, sigue siendo para mí el objetivo, creo que este año y el siguiente, igual de aquí 3, es mejorar y aprender, porque tengo muchísimo por aprender. Y nada, la verdad es que, o sea, este resultado pues me ha hecho ver un poco que se puede estar ahí, que haciendo las cosas bien, estando en forma puedes estar ahí, que hay 1000 cosas por pulir, evidentemente, pero bueno, sí, el objetivo sigue siendo ese y poco a poco con los pies en la tierra y a seguir trabajando. El inicio de temporada fue complicado para el equipo, además, incluso no en tu caso, pues te ha hecho, por ejemplo, llegar a estos campeonatos con un poquito menos de experiencia. ¿Cómo fueron esos momentos un poquito más complicados para el equipo? ¿Cómo los viviste tú? Sí, al final, bueno, ha sido un año complicado para todos por todo lo que está pasando, pero la verdad es que nosotras sí que nos hemos visto más afectadas, como ya todo el mundo sabe, y eso, parecía que no acababa de arrancar, que no iba a llegar el momento y nada, la verdad es que vernos ya en estos campeonatos y ver que hemos podido empezar a competir, pues habiendo visto lo que habíamos visto de que no sabíamos qué pasaría, ya es un gran paso y nada, ahora con ganas de que todo vaya para adelante como tenía que ir y eso, un poco con vista ya al futuro y dejamos todo lo que ha pasado en el pasado que ya está hecho. Hacemos esas preguntas, ¿no? Que nos sirven para conoceros un poquito mejor. En tu caso, vamos a dar un poquito la vuelta a algunas de ellas por aquello de que eres, podemos decir, no Nobel en el ciclismo. Sí. Y la primera es cómo te defines, cómo se define Lidia Iglesias a sí misma. Bueno, eso aún yo creo que está por ver, pero yo donde mejor me encuentro es rodando y la verdad es que el terreno, como estos campeonatos de España, así un poco todoterreno, es lo que mejor se me da, subidas en las que se puede apretar pero que no son durísimas y eso, en llano me encuentro muy bien también, no sé, un poco de todo y un poco de nada. Dado que has competido, que decíamos, solamente 3 carreras en ciclismo, normalmente os suelo preguntar que en qué carrera os gustaría volver a correr. En tu caso te digo que en qué competición te gustaría volver a estar de tu anterior etapa en el esquí. Para mí, o sea, carrera importante en el esquí de fondo, así Sí. para repetir. Yo volvería 1000 veces más al Mundial Sub-23, que fue una experiencia increíble. Además fue en Estados Unidos es mi mejor recuerdo, yo creo, dentro del esquí de fondo. Y ahora ya sí, dentro del ciclismo, ¿qué carrera te gustaría debutar? No sé si tienes ahí alguna echada el ojo para decir, mira, esta la voy a marcar en rojo para debutar. La verdad es que no, que aún, o sea, eso, estoy como definiéndome un poco a ver qué terreno se me da bien y qué se me daría bien. Así por nombre, claro que el Giro, por ejemplo, pero habría que ver un poco cómo me movería ahí, si me favorecería ese terreno o no. Así que tampoco te puedo decir eso, pues sí tengo que elegir una el Giro, pero por nombre más que por características, porque eso aún está por ver. ¿Cuál es tu mejor momento en tu trayectoria deportiva? Para mí fue la carrera que he dicho antes, el Mundial Sub-23, porque eso, fue un poco, no sorpresa, pero trabajé muy duro para llegar ahí y eso, ver que me podía clasificar, que podía estar con las mejores del mundo y la carrera donde fue y encima hacer buen resultado, me quedo con ese momento. Y el peor, ese que dices, mira, prefiero olvidarlo. Sí, de esos hay muchos, pero bueno, yo el último año
con el esquí de fondo acabé muy, muy, muy quemada y mi peor recuerdo, o sea, sin duda es la última Copa Europa que hice, que ahí estaba corriendo y estaba pensando, esta es la última, porque casi no puedo. Así el peor momento fue ese. ¿Cómo arranca la afición de una niña de Viella en Lleida por el esquí? Pues bueno, yo al final es un sitio que todo el mundo esquía, pero esquí alpino. Y así empecé yo. Yo de pequeña, desde los 3 años, he estado esquiando, pero esquí alpino. Y siempre me ha gustado mucho todo lo de competición, hacía natación, hacía mil cosas, pero no hacía nada de competir. Y vi que había un equipo, empezó en el colegio, que teníamos una extraescolar de esquí de fondo y empezó así, empecé a ir para allí, me empezó a gustar, a gustar, a gustar, me dijeron que igual podía probarlo de competir, dije que sí y poco a poco y bastante rápido a la vez porque evolucioné muy rápido y eso, enseguida estuve en la Federación Catalana y luego ya pasé a la Española y ya de ahí pues me formé un poco más profesionalmente. Yo he de confesar que solamente tuve una experiencia con el esquí y mi experiencia no fue muy grata. No me caí, pero por lo visto hay que cruzar los esquís para frenar. Yo veía Sí. que eso no frenaba, entonces iba poniendo los palos y me decían, si es que te vas dando más velocidad. Bueno, eso es normal, eso es normal. Una semana mínimo para... Yo la primera vez que me puse los esquís, los de fondo también, ¿eh? Dije, nunca más. Y luego... Te preguntaba cómo arrancaba tu afición por el esquí y cómo decides cambiarte al ciclismo, cómo decides cambiarte a la bici. Pues la verdad es que ha sido todo sin buscarlo, la verdad, y sin verlo venir un poco, porque eso, yo salí del esquí de fondo muy, muy, muy quemada y de la competición en general y de todo ese ambiente. Y yo estudio enfermería en San Sebastián y dije, lo dejo, aquí se acaba y me voy a dedicar a estudiar. Y nada, estuve 2 semanas en casa, o sea, haciendo nada, o sea, no compitiendo y no entrenando y dije, yo así no puedo estar. Y me apunté a través de un amigo a un equipo de atletismo y estuve todo el año ese haciendo atletismo y la verdad es que si no hubiese hecho eso ese año, ahora no estaría aquí, porque es lo que permitió que no perdiera forma. Al final salí del esquí de fondo, estuve 2 semanas parada y arranqué con el atletismo que me permitió seguir en forma y que me permitió seguir en forma y luego ya en verano empecé con la bici porque me apetecía y porque me gustaba y porque tenía ganas. Y nada, varias gente me vio, me dijeron que igual se me daría bien y yo me lo tomaba como que va, hombre, o sea, como que me dijeron prueba alguna carrera tal y nada, y luego me hablaron de este equipo, me dieron la oportunidad de hacer alguna prueba y eso para ver cómo andaba, pero lo hice sin ninguna esperanza de nada ni sin buscar nada y salieron datos bueno, que le gustaron al director, que interesó al equipo y me dieron la oportunidad y dije, la oportunidad es ahora, la cojo y para adelante, y así, y aquí estoy. Y ahora ya te hago, por cierto, suelen decir que las mejores cosas son las inesperadas. Y de momento ya nos has dado buena medida de la calidad con ese octavo puesto, ¿eh? Así que, y esperamos más de ti. Lo vengo diciendo, ¿eh? Somos muy exigentes. Ahora ya sí, te digo, Ojalá, ojalá. te hago la última pregunta, que siempre suele ser la misma, pero en tu caso lo voy a hacer por dos vertientes. ¿Quién ha sido tu referente, si has tenido algún referente en el mundo del esquí? Y la misma pregunta en el mundo del ciclismo. No sé si has tenido algún referente en el ciclismo. Sí, bueno, en el esquí una corredora noruega Marit Bjørgen, que siempre la he tenido como referente porque siempre ha tenido resultados súper destacables. Y luego me gustaba muchísimo Jessie Diggins, que es una americana, porque cuando empecé a estar un poco así más quemada, más sin ganas, vi la actitud que le ponía al deporte, la actitud que le ponía al entrenar y todo, y me encantaba, y me encanta aún la filosofía de vida y de entreno que lleva y creo que diría ella, que diría Jessie Diggins. Y luego en el ciclismo siempre me he fijado en Mavi, porque yo me acuerdo que, o sea, yo siempre entrenaba en Sierra Nevada todos los veranos y había coincidido ya con ella y bueno, pues al final tú entrenas tu deporte, pero sí que ahí ves a la gente, ves a los ciclistas, ves a todo y pues te llaman la atención. Y a mí siempre me ha llamado la atención Mavi
y luego ahora cuando entraba al mundo del ciclismo y todo, he sabido más de ella, de su historia y todo, y me parece alguien a seguir y alguien de quien aprender muchísimo. Y eso, yo el mayor miedo que tenía cuando entré en esto fue, llego muy mayor ya, o sea, todas son niñas que llevan desde los 12 años en bici, y yo es que me subí a la bici como aquel que hice el verano pasado, y lees la historia de Mavi y sabes un poco y ves que sí que se puede, y ahora sin duda sería Mavi mi referente. Y no, además eres joven, tienes 23 años Sí. y todavía tienes carrera por delante. Lo dicho, te vamos a seguir y te vamos a exigir, ¿eh? Que Sí, aquí un octavo pues a ver si puesto estoy a la altura. hay que mejorarlo. Ojalá se intentará. Muchísimas gracias por atendernos, por conocer un poquito más tu anterior deporte y por conocer un poquito más a Lidia Iglesias. Y lo dicho, esperamos volver a llamarte con buenas noticias. Un abrazo. Vale, gracias, Hasta adiós, un luego. abrazo.